Hola, soy Jaume y voy a contarte noticias curiosas. Suscríbete al canal YouTube de Qué y síguenos. Hoy quiero compartir contigo algunas ideas básicas, varios titulares, temas que he ido encontrando por internet o que he compartido con amigos o que me han explicado algunos expertos en los medios de comunicación. 50 curiosidades del mundo que nos rodea. Son cosas que seguro que no estarías ahora mismo contando con los amigos o que posiblemente porque no las recuerdas o directamente porque no las sabemos. Vamos a empezar con un escudo. El escudo de Colombia tiene incluido dentro el mapa de Panamá. Nos fijamos en las velocidades. La velocidad de escape de la gravedad de la Tierra es de 11,7 km por segundo. Así que cuando ves un cohete, ya sabes cuál es la velocidad que coge cuando sale y cuando vuelve a la Tierra. Vamos con una del mundo animal, además de mascotas, de animales que tenemos cerca de casa, de gatos y de perros. Fíjate, los gatos y los perros, igual que nosotros los seres humanos, pueden ser zurdos o diestros. Haz la prueba. ¿Cuántas palabras crees que utilizamos al día? Bueno, pues en esto somos muy distintos los hombres de las mujeres. Los hombres utilizamos, dicen los expertos, un promedio de 15.000 palabras al día. Las mujeres, 30.000. Ahí lo dejo. No sé si es que unas hablan más que otros o lo que sea. Los meses que empiezan en domingo siempre tendrán un viernes 13. Lógicamente, claro. Les añado, tendrán también 5 domingos, todos, incluso el mes de febrero en año bisiesto. Los pingüinos no vuelan porque tienen frío, fíjate. Y el collar de la rana René tiene 9 picos. En Fantasía, la película de Disney, el hechicero se llama Yensid, o sea, Disney deletreado al revés. ¿Te has fijado? Yensid, con D final. La botella de Coca-Cola era originariamente verde y ahora está roja en todas las partes del planeta. Y además dicen algunos que incluso Coca-Cola consiguió cambiar del verde al rojo el uniforme de Papá Noel. Otros creen que no fue así. A ver, si tienes un piso y hay vacas a tu alrededor porque hay campo, haz la prueba que te voy a contar. Es posible hacer que una vaca suba escaleras, pero no que las baje. Así que luego tendrás que buscar un ascensor o una grúa. Alfabetos. El alfabeto hawaiano tiene solo 12 letras. Y hay un truco para ahorrar que seguramente habrás conocido sobre compañías aéreas. Se dice que en 1987 American Airlines consiguió ahorrar 40.000 euros eliminando una aceituna de cada ensalada que sirvió. Imagínate cuántas sirvió y cuántas cobró. La ciudad que tiene más Rolls Royce del planeta por cápita, por persona, es Hong Kong. El estado americano con más alto porcentaje de gente que camina es Alaska. Así que ya sabes, también tú puedes caminar y si estás escuchándome desde Estados Unidos, a ver si consigues ganar al estado de Alaska. Vamos con porcentaje de terreno salvaje. El porcentaje de terreno salvaje en África es el 28%. ¿Tú crees que es el más alto del planeta? Pues fíjate, en Norteamérica el porcentaje de terreno que hay salvaje es el 38%, un 10% más. Más porcentajes, porcentaje de hombres norteamericanos que dicen que se casarían con la misma mujer si lo tuvieran que hacer otra vez. El 80%, 8 de cada 10 volverían con la misma mujer. En cambio, el porcentaje de mujeres norteamericanas que dicen que volverían a casarse con el mismo hombre, si tuvieran que hacerlo, es el 50%, solo la mitad. ¿Con cuántas personas diferentes podías encontrarte en un avión a cualquier hora del día? 61.000, son las que viajaban al menos antes de la pandemia. Si tienes una mascota, seguramente habrás hecho el cálculo. ¿Cuánto te cuesta mantener un perro hasta que cumple 11 años? 6.400 euros. Grandes parques temáticos. Porcentaje de norteamericanos que han visitado o Disneylandia o Disney World, el 70%. 7 de cada 10 han ido al menos una vez en su vida. Y hablando de vidas, la vida promedio de una pelota de béisbol en un partido profesional da para 7 lanzamientos solo. Una curiosidad, ¿sabías que la gente inteligente tiene más zinc y cobre en su cabello? Los padres más jóvenes de la historia tenían 8 y 9 años y vivieron en China en el año 1910. Islandia consume más Coca-Cola per cápita que ningún otro país del planeta. Y Elche consume más Coca-Cola per cápita que ninguna otra ciudad del mundo. La primera novela que se escribió en una máquina de escribir fue Tom Sawyer. Una de sonidos.
El graznido de un pato, cuac, cuac, no hace eco y nadie sabe por qué. Los tranvías de San Francisco son el único monumento nacional móvil de Estados Unidos. ¿Te has fijado que hay muchas escaleras que no son rectas, que son circulares? ¿Y te has fijado además que las estaciones de bomberos todas son circulares? Bueno, pues al parecer es porque cuando usaban caballos para tirar de los remolques de bomberos, ellos estaban en el establo abajo. Y si las escaleras eran rectas, aprendían a subir. ¿La manera de evitarlo? Pues escaleras circulares. Cada rey de las cartas representa a un gran rey de la historia. Picas, rey David. Tréboles, Alejandro Magno. Corazones, Carlomagno. Y diamantes, Julio César. En las estatuas de una persona a caballo, si el animal tiene las dos patas al aire, es que la persona murió en combate. Si tiene una de las patas delanteras elevada, la persona murió de heridas recibidas en combate. Fíjate a partir de ahora cuando veas estatuas ecuestres. En cambio, si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo, es que la persona murió de causas naturales. Los clanes hace muchos años se deshacían de los indeseables quemándoles la casa. Por ello en inglés se dice, al despedir a una persona, "You are fired", estás quemada. El ojo del avestruz es más grande que su cerebro. Hablamos de pollos ahora. El vuelo más largo registrado por un pollo, el rato que estuvo volando fueron 13 segundos, el que duró más. Según la normativa vigente, las carreteras interestatales en Estados Unidos necesitan que cada 5 millas una sea recta. Estas secciones rectas de 1 milla cada 5 son útiles como pistas de aterrizaje en casos de emergencia y de guerra. En Finlandia también. Vas conduciendo por una pista y de golpe y porrazo se ensancha durante mucho trazo y es para que también, si un avión tiene que aterrizar, lo pueda hacer allí. El nombre Jeep viene de la abreviación que le dio el ejército americano a General Purpose Vehicle, GP, y al pronunciar estas dos letras seguidas en inglés suena Jeep. El Pentágono tiene el doble de lavabos de los que son necesarios. Cuando se construyó, la ley requería que un baño fuera para negros y otro para blancos. Solo una persona de cada 2.000 millones de personas vive 116 años o más. Es decir, haciendo un cálculo rápido, más o menos habría 3 o 4 personas que viven más de 116 años en la Tierra. El nombre Wendy se inventó para el libro de Peter Pan. El corazón humano genera suficiente presión cuando bombea la sangre que podía esparcirla fuera del cuerpo hasta 10 metros de distancia. Haz una prueba, estornuda, a ver si puedes con los ojos abiertos. ¡Es imposible! No se puede estornudar con los ojos abiertos. Tampoco te podrías matar conteniendo el aliento por ti mismo. Según las estadísticas, es más probable que mueras por un golpe de un corcho abriendo una botella de champán que por una picadura de araña venenosa. Las personas diestras viven de promedio 9 años más que las zurdas. Otra más, en el antiguo Egipto los sacerdotes se arrancaban cada cabello del cuerpo, incluyendo cejas y pestañas. Sobre los cocodrilos hay muchas teorías, pero una cosa está clara: no pueden sacar la lengua. Y un par de curiosidades más para terminar. Desde la prehistoria, la cucaracha resiste tranquilamente cambios bruscos de clima, falta de comida y podía superar incluso hasta la caída de una bomba atómica. Una noche de 1923, en una amplia zona de Japón, miles de perros estuvieron aullando durante horas sin ningún motivo aparente. Al día siguiente, murieron 142.807 japoneses en uno de los terremotos más terribles de la historia, lo cual demuestra que los animales, por su instinto, son capaces de predecir y detectar terremotos, tsunamis y otras grandes catástrofes. Si te ha gustado, compártelo.